Bueno, seguimos la segunda parte del programa especial de la Internacional por los Trabajadores Unidos en el Mundo. Y bueno, ahora tenemos nuevos invitados. Me acompaña Gilberto Martínez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la CUT Colombia. Bienvenido, compañero. La compañera María José Cano, delegada de la Junta Interna de ATE, Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires del Colegio de Trabajadores Sociales, ¿sí? Y de la ATE. De la ATE. Exactamente. Y también me acompaña Emiliano Gueravilo Alonso, secretario de Derechos Humanos de la CTA de Buenos Aires y del equipo nacional de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Nacional. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Bienvenidos entonces. Bueno, para empezar esta segunda parte de este programa de la Internacional en el marco de lo que es nuestro séptimo Consejo Nacional, Directivo Nacional Ampliado que estamos teniendo el día de hoy acá en la Central Unitaria de Trabajadores, y también a propósito también de los 50 días que el pueblo de Chile se está movilizando. Ya llevamos 50 días desde la primera movilización que hubo desde el 18 de octubre de este año, donde el pueblo chileno despertó ya de tanto abuso, de tantos malos tratos, y salió a la calle a manifestarse y a pedir y a exigir lo que es un nuevo cambio, un cambio al modelo de desarrollo y entre otras demandas también de agenda corta, que son ingresos mínimos, o sea, subir lo que son los ingresos, el cambio del sistema de pensiones, salud, educación, servicios básicos también garantizados por el Estado, etcétera. Entonces son varias demandas y demandas también que son transversales, puesto que también hay demandas desde el mundo estudiantil, desde el mundo de los ambientalistas, desde las mujeres, etcétera. Y en ese marco yo quisiera preguntarte, Gilberto, a propósito también que ustedes han estado en movilizaciones en Colombia, a propósito también de que se les ha tratado de imponer un paquetazo desde el Fondo Monetario Internacional y desde la OCDE. ¿Cómo se han vivido las movilizaciones en Colombia y qué es lo que de alguna forma la CUT ha estado demandando en Colombia? En primer lugar, saludar este espacio y saludar a nuestros compañeros de la CTA, felicitar al pueblo chileno por la resistencia que mantienen alrededor de un mal común que tenemos en el continente. Un sistema capitalista con un modelo neoliberal que ha precarizado la calidad de vida del pueblo y ha precarizado las relaciones laborales, lo cual indudablemente que ha generado unas desigualdades profundas en el continente. La lucha de ustedes, la lucha de los compañeros argentinos, la lucha de los compañeros de Ecuador, de Haití, y la lucha nuestra hace parte de ese cáncer que hoy tenemos el continente. El sistema capitalista que acabó con todos los derechos esenciales de la población y que los trabajadores cada día vivimos una situación de precariedad, no solamente en el salario, sino en nuestra estabilidad laboral. Es muy diciente de que los pueblos no es que hayan despertado. Nosotros en el continente siempre hemos estado despiertos porque el modelo no es de nuevo. El modelo tiene 30 años de estar cabalgando sobre los hombros del pueblo y de los trabajadores. Y esas medidas han afectado de manera tanto que llegó, dice el adagio, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces la gente ya no puede soportar más de lo que realmente ha venido soportando. Y se ha lanzado a las calles. Se han lanzado a las calles desafiando el terror que nos han creado de manera permanente, la presión que hoy tenemos también en nuestros hogares. Entonces se conjuga una serie de elementos que nos permiten que no solamente hayamos hecho resistencia a esta situación, sino que vamos a mirar cómo nos quitamos este cáncer de encima y cómo transformamos un país, unos países
que han vivido en la desigualdad en un país donde la población pueda tener mayor bienestar y mayor soluciones a sus problemas y necesidades insatisfechas. El problema de la educación, el problema del empleo, el problema del agua, el problema del medio ambiente, son problemas cotidianos que sufre el pueblo. Y esos problemas no han encontrado en las recetas que hoy nos plantea el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco Mundial, sino que antes, por el contrario, lo que hace es agudizar esa situación. Así que hoy tenemos ese gran desafío, compañeras y compañeros, un gran desafío que lo vamos a seguir afrontando. Por ejemplo, en Colombia, ustedes llevan 52 días, no 50, creo que 52 días aproximadamente, nosotros llevamos 15. Sé que no nos lo vamos a alcanzar porque usted es una lucha que va a ser continua, permanente, ya con mayor participación social, que es lo que se ha hecho. En Colombia, por ejemplo, esos 15 días de constantes movilizaciones es el producto que tú y ustedes conocen, que Colombia ha sido el país donde con Chile, que con mayor fuerza se ha profundizado estas medidas. El hecho de atentar a través de un paquetazo que se ha generado alrededor de privatizar las pensiones, privatizar la salud, privatizar la educación, privatizar prácticamente negarnos la posibilidad de tener un salario digno y decente. Son con reformas tributarias que lo que hacen es gravar con mayor fuerza al pueblo y exonerar las grandes transnacionales, nos han hecho, abrir los ojos, y es una lucha que vamos a continuar. Nosotros hemos tenido una situación muy crítica debido a que la ultraderecha, esa ultraderecha o extrema derecha, ha querido mantenernos en ese letardo. Primero, con la confrontación de 50 años de guerra entre la insurgencia y que generaron miles y miles de desplazamientos, miles y miles de amenazas, pero también miles de asesinatos de grandes líderes y grandes dirigentes. Y el sindicalismo, por ejemplo, nuestro, hoy es uno de los países con mayor índice en asesinato de dirigentes sindicales. Más de 3.500 dirigentes han sido asesinados. Nos crearon ese terror y nos metieron en una cámara de miedo que nos tenía todavía con los ojos cerrados. Luchábamos, pero no teníamos la contundencia para poder confrontar eso. La gente llega un momento que pierde el miedo al miedo. Y eso es lo que ha hecho el pueblo colombiano, teniendo como experiencia y tomando como insumo lo que hace Chile, lo que ha hecho Ecuador, la lucha de resistencia de Haití, la lucha misma de las confrontaciones de los compañeros en Argentina, que las palpamos diariamente. Eso ha hecho que el pueblo colombiano tome conciencia hoy que solamente con la lucha y la unidad podemos derrocar todas estas medidas represivas y regresivas que atentan contra el bienestar del pueblo colombiano. Así que nosotros en estos momentos nos encontramos con una comunidad que ha despertado, con una comunidad que está en las calles, con una serie de actividades programadas, producto incluso no del querer nuestro, sino de la misma creación del desahogo del pueblo que ha ido generando de manera permanente acciones, cacerolazos, movilizaciones permanentes, y que estábamos proyectando no solamente el tiempo que llevamos de lucha, porque encontramos una respuesta negativa, aún con la fuerza que ha tenido el pueblo, de los gobiernos fascistas que tenemos hoy a través de esa extrema derecha, que no escuchan al pueblo y nos llaman a conversar cuando lo que nosotros no queremos es conversar. Nosotros lo que queremos es solución a los problemas que tenemos los trabajadores y el pueblo. En esa medida, por ejemplo, en Colombia le presentamos un pliego de peticiones o de exigencia al gobierno que incluyen la no privatización de las pensiones, la no reforma laboral
que va a precarizar más empleo porque nos van a obligar a contratar por hora. Y entonces, si te contratan por hora, menos se podrá pensionar una persona que tiene que cotizar 1.300 semanas al año. Y como no tiene un trabajo estable, nunca se va a pensionar. Quieren privatizar todos los fondos, el fondo público de pensiones, para darle facilidad al sector privado, que sea el que maneje el gran negocio de las pensiones en Colombia. Quieren crear una estructura de un holding financiero para competir con el sector privado, cuando nosotros sabemos que unificar los sectores donde el Estado tiene algunos recursos y unificarlo es darle la posibilidad de que ese fondo mañana entre en accionista privado y lo tomen la empresa privada a manejar. Es decir, hay una reforma financiera o tributaria que establece la exoneración, óigase bien, de 10.000 billones de pesos a las transnacionales y a los empresarios, cuando con esa plata podíamos solucionar el déficit de salud, el déficit en educación, el déficit en saneamiento básico, que es lo que realmente hoy la gente reclama. Es decir, y la posibilidad de generar políticas públicas para que exista una estabilidad laboral que le garantice que mañana un joven que salga de una universidad tenga donde trabajar y tenga, pongamos, la posibilidad de tener un ahorro para que ese ahorro le sirva para el resto de su vida. Es decir, son varios factores, pero el gobierno se niega a escuchar a esa comisión de paro y se niega porque no les interesa, porque ellos están en otro planeta. Para eso tienen una articulación en el continente que se llama el Grupo de Lima. El Grupo de Lima no es cualquier grupo simplemente que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Es una estrategia del neoliberalismo con el Fondo Monetario Internacional, con la OCDE y con los demás organismos creados para que puedan coordinar y articular toda una política global en el continente. Y es lo que estamos viendo. Entonces, el paquetazo que están ustedes, se ha levantado el pueblo chileno, es el mismo paquetazo de Colombia, es el mismo paquetazo de Ecuador y es el mismo que han tenido que someterse los compañeros de Argentina. Es decir, son medidas articuladas por el imperialismo a través, pongamos, de sus mecanismos que utilizan. Y entonces nosotros decimos, hoy tenemos un gran desafío. Esta lucha que hoy desarrolla el continente con el levantamiento del pueblo y de las organizaciones, de todas las organizaciones, tiene que articularse mejor. Y nosotros desde la CCA estamos trabajando para que como nosotros somos afiliados a la CCA, estamos proponiendo de que esto hay que darle más fuerza y más cohesión. Es decir, tenemos que articularlo mejor. Y el otro año, lo más seguro es que tengamos que hacer no un paro aislado, no una movilización aislada, no, sino una movilización continental donde expresemos nuestro rechazo a las políticas neoliberales, al Fondo Monetario Internacional y a los organismos como la OCDE, que son los que hoy tienen en precariedad la vida de los pueblos latinoamericanos. Súper, Gilberto. María José, ahora, a propósito que ustedes ya el día 10 toma posesión Fernández en la presidencia de Argentina, y ustedes también vivieron todos estos paquetazos neoliberales en el gobierno de Macri. ¿Cuál es el desafío que tiene el movimiento sindical ahora con este nuevo gobierno que se nos viene? Bien, en principio me sumo a los saludos y expresar nuestra mayor solidaridad como pueblo argentino con la lucha que vienen llevando acá en Chile. Y en realidad los desafíos son inmensos, en un contexto más que complejo. Nosotros venimos de 4 años de resistencia ante estos paquetazos, que logramos frenar algunos, pero se fueron dando condiciones para su implementación, que de continuar el gobierno de Macri era posible que se podría avanzar en eso. Y el mayor desafío ya viene en el marco de la construcción de la resistencia de estos 4 años, donde como organización nos propusimos con unidad y masividad poder enfrentar las distintas medidas que venían a precarizar la vida de la sociedad argentina. Desde ese lugar, ahí el 10 va a ser el punto de inflexión para
para nuestras organizaciones. Nosotros somos conscientes de que es un contexto muy complejo, que viene de la mano no solo en Argentina, sino a nivel regional, y a partir de las distintas presiones y por los acuerdos generados del macrismo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso va a ser la mayor pelea que entendemos que va a ser necesario dar en unidad. Nosotros tenemos por ese lado el camino de continuar estando en las calles para poder acompañar en cierta medida lo que es este frente y esta ofensiva neoliberal para que, bueno, desde el gobierno se puedan tomar medidas en lo inmediato que tienen que ver con, en principio, avanzar y frenar con el hambre que ha crecido en la Argentina, con los niveles de pobreza que son los más altos de los últimos 20 años y con todas las violaciones de derechos que se agudizan más en las mujeres y en los niños y en las niñas. Desde nuestra organización decimos que vamos a seguir en las calles, no vamos a claudicar nuestras reivindicaciones, ya sea laborales y sino lo que son aquellas en el marco de la agenda social, y apostamos a un diálogo y a una participación constante con propuestas políticas desde nuestras organizaciones para poder sacar adelante el país en este contexto. Emiliano, ahora a propósito del contexto que mencionábamos anteriormente, y da estas rebeliones que se han dado en la región, tanto en Ecuador, Colombia, Chile, lo que está sucediendo actualmente con el golpe de Estado en Bolivia, y la tónica de respuesta que han tenido los gobiernos ha sido con represión, mucha represión, con muchas violaciones a los derechos humanos. En Argentina tampoco quedó al margen. Durante el gobierno de Macri hubo mucha represión, ustedes se movilizaban, salía la represión, y un poco lo que nos está sucediendo a nosotros actualmente en Chile. ¿Ustedes cómo vieron todo este tema, no tan solo a nivel de Argentina, sino que también lo que se está moviendo a nivel regional, con todas estas violaciones a los derechos humanos? Bueno, en Bolivia es un caso bastante grave lo que está sucediendo. Están matando a mucha gente y eso también ha quedado como muy invisibilizado, a propósito que los medios de comunicación tampoco lo han mostrado, sino que más bien han sido medios alternativos los que han puesto en la palestra esta violación que se está cometiendo a diario con el pueblo boliviano. Sí, bueno, saludamos nuevamente, me sumo a los saludos, y es un poco lo que han planteado los compañeros. A ver, el Estado es responsable de este genocidio que se está generando. No solamente lo que está pasando en Chile, solamente con las movilizaciones y la represión que está teniendo el pueblo chileno, sino también lo que está pasando en Ecuador, en Haití. Nosotros hemos pasado en estos últimos 4 años en Argentina también, para poder pasar estos paquetes solamente se puede pasar con la represión directamente, y lo que nos preocupa en la región más que nada, y por eso también estamos nosotros en la delegación argentina visitando no solamente en Chile sino en otros países latinoamericanos, la situación de los compañeros que están detenidos, que tienen causas, los heridos que tienen, porque es una represión feroz. Acá en Chile generalmente la represión que hubo en estos últimos días fue salvaje. Hay compañeros y compañeras que perdieron la vista, hay compañeros que han fallecido, hay compañeros que todavía no sabemos a dónde están detenidos, porque esto que como vos decías, Tamara, que los medios alternativos han subido las noticias de las represiones que compañeros subían a móviles de los carabineros, llevaban detenidos, pero no sabemos a dónde están. Y el Estado chileno no está respondiendo y no da respuesta a eso. Nosotros decimos que esta represión fue planteada por el Estado, y el Estado es responsable. Como decían los compañeros, para poder defender estos paquetes, para poder pasar, para poder aprobar algunas leyes que generan el saqueo a los trabajadores.
en este sentido, lo mismo que está pasando en Bolivia. En Bolivia, digo, en este golpe de Estado que tuvo el país vecino, generar, bueno, también con esta represión feroz que se está generando, ¿no? Cómo subieron al poder, cómo matan a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo boliviano por las calles, no importando si hay una cámara o no. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos saber cómo están nuestros compañeros, cómo venimos y poder ayudar y formar en esta ayuda para poder garantizar los cuidados de los compañeros y poder saber a dónde están estos compañeros que hoy no sabemos a dónde están. Por eso también el apoyo no solamente internacional que venimos generando para poder garantizar los informes y poderlos llevar a los distintos puntos del país. Ahora, a propósito de también agradecer la solidaridad de los pueblos hermanos que siempre está presente, nosotros nos hemos sentido como bien, ¿cómo decirlo?, como bien especiales, porque hemos recibido mucha solidaridad de varios pueblos, así que, bueno, agradecer siempre es súper bienvenido y también uno con eso inyecta mayor energía a seguirse movilizando. Gilberto, tú ibas a decir algo. Sí, es importante señalar como tres cosas que me gustaría resaltar. Primero, el común denominador de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo? Y segundo, ¿cuál es la respuesta que hemos tenido en cada uno de los países? Por ejemplo, a las peticiones que han hecho los compañeros del Brasil, hay un diálogo que no resuelve el problema. Lo mismo nos han planteado en Colombia. Y tratan de incrementar esa respuesta que sí la estamos viendo, que es la represión. No solamente a la protesta popular, sino a amedrantar a la población para que la población retroceda en vez de darle solución a sus propios problemas. Y esta es una estrategia... Claro, y sindicales, eso va acompañado también. Sí, te estoy diciendo, esta es una estrategia que no es una estrategia aislada de Piñera, ni de Duque, ni de Moreno, ni de Macri. No. Es una estrategia que está articulada a través de lo que hemos llamado el Grupo de Lima. Exacto. El Grupo de Lima se encarga de generar todo esto, estrategia, porque ahora poco se acaban de reunir en Colombia los cancilleres para definir cómo agredir al pueblo venezolano. Sí. Pero hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier... ya sucedió, como planteaba el compañero de Argentina, de la CTA, el golpe de Estado que se hizo contra el gobierno del compañero Evo Morales. Y ninguno de ellos ha dicho que fue un golpe de Estado. Exacto. Nadie ha señalado, si hubiera sido contrario, hoy estuvieran condenando, porque Maduro no dio un golpe de Estado, ganó las elecciones, y le he dicho que es un usurpador y que prácticamente se tomó el poder. Esa es la estrategia, y esa estrategia, por ejemplo, en Colombia se agudiza cada vez porque están reprimiendo directamente asesinando a compañeros que hoy salen a marchar. El caso de Dylan Cruz, sí, que se ha convertido en un ícono para la movilización y la protesta popular en Colombia. Como él, han caído otros compañeros y otras compañeras. Producto, pongamos, de que ello la respuesta es tratar de reprimir para mantenerse y acobardar y nuevamente llenarnos de miedo para que nosotros no salgamos nuevamente. Yo creo que ese problema, pongamos, tenemos que resaltarlo y señalar que no va a ser fácil que ellos retrocedan. No va a ser fácil. Nuestros petitorios o nuestras exigencias tienen que contar no solamente con la mayor continuidad en la acción en cada uno de nuestros países, sino en una acción articulada para que nos puedan escuchar en el continente y no nos escuchen solamente en Colombia, en Chile, claro, o en Argentina. Es el continente el que tiene que levantarse, porque ya este es un mal que no tiene cura, que es el neoliberalismo, que es el deterioro de la calidad de vida de los pueblos y la precariedad en la que estamos. ¿En qué nivel de desigualdad estamos en el mundo, en el continente? En uno de los niveles más bajos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que entender, de que esta es una lucha que no termina ni en diciembre ni en enero, sino que comenzó el 18 de octubre, nosotros la comenzamos el 21, pero no sabemos cuándo va a terminar. Exactamente. O sea, terminará cuando hayamos vencido a ese cáncer que nos está
cuando lo expulsemos, cuando nos quitemos de adentro lo que realmente nos han causado durante tantos años. Entonces yo quería como que reivindicar eso, porque hay que llamar al pueblo a que el pueblo debe estar, hoy que no, hay un dato que quiero decir, mira, uno de los grandes males que siempre hemos tenido en Colombia era que Uribe Vélez, el gran paramilitar, había gobernado durante todos los últimos años. Él durante 8 años, después puso a Santos y ahora pone a Duque, y durante esos años ha habido una política de terror y siempre tenía la popularidad más alta, y es una ganancia hoy para el pueblo colombiano, es que la popularidad de Uribe Vélez como centro democrático de extrema derecha no tiene el 28% de aceptación. Después que tenía el 90, el 80, no bajaba de ahí, hoy no tiene el 30% de aceptación. Mira. Lo mismo que Duque. En cambio, la popularidad y la acogida por la acción popular que están haciendo tiene el 74% de aceptación del pueblo, no de los trabajadores, del pueblo. Y eso quiere decir de que hay una inconformidad generalizada, claro, y que el pueblo busca soluciones ciertas, no diálogos para seguir dilatando las salidas y las soluciones a las necesidades insatisfechas. Yo creo que eso es ganancia, y eso nos lleva a plantearnos grandes objetivos en diferentes escalas. Ustedes tendrán una manera, están planteando una constituyente. Es posible que nosotros lleguemos a concretar, como es un grupo de representantes que surgió por iniciativas del sector trabajador, pero que hoy no es el sector trabajador solamente a través de nuestras organizaciones como la CUT de ustedes, o la CUT nuestra, o la CTA, que se va a adueñar de eso, sino que es la población la que ha entendido la necesidad de permanecer en sus reclamos justos por sus reivindicaciones desconocidas durante tantos años. Yo creo que esos apuntes eran necesarios decírtelo, y que estamos dispuestos a seguir recibiendo, porque hemos tenido mucha, como tú dices, mucha solidaridad. Sí. Y eso es indispensable, la solidaridad internacional, porque la solidaridad internacional no es solamente válida para nosotros, sino una presión para gobiernos que, como el gobierno de extrema derecha, neofascista y xenofóbico que hoy tenemos en esa corriente conservadora que maneja el continente, con Bolsonaro, con Piñera, con Duque, con Macri, está quitándole la posibilidad de un futuro mejor para nuestra sociedad y para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vengan. Sí, entonces, yo creo que eso es importante, compañeras y compañeros, tenerlo muy en cuenta en nuestros países. Y ojalá, y eso nos sirva de ejemplo para seguir en la lucha. La lucha no termina hoy ni mañana. No, por supuesto que no. No, es importante lo que estabas manifestando a propósito de que la tónica de respuesta que ha tenido los gobiernos ha sido soluciones parches, o de alguna forma, ¿cómo decirlo? Acá le decimos migajas, tirar migajas para que el pueblo trate de parar lo que es las movilizaciones, cuando el pueblo realmente se ha movido en la calle y ha salido a pedir y a exigir, en este caso, cambios estructurales al modelo. O sea, no podemos seguir permitiendo, por ejemplo, acá en Chile, seguir manteniendo una constitución heredada de la dictadura y que se mantuvo durante todos los gobiernos de la Concertación y los gobiernos que después vinieron, sin ningún cambio a lo que ha habido estructural al modelo de desarrollo. Ustedes, compañeros en Argentina, ¿cómo están viendo? Bueno, se viene un nuevo gobierno y todo, pero ¿cómo ustedes de alguna forma construyeron o articularon el que ahora tengan un cambio de gobierno y tengan un nuevo presidente que me parece que se ajusta un poco a las demandas de lo que ha habido de los sectores sociales? Entonces, ¿cómo fue esa construcción hasta llegar hasta el triunfo que tuvo Fernández? Una cuestión, sumar al compañero en relación a la solidaridad. Digo, aportar que en relación a la clase obrera
Argentina y al resto de los pueblos, lo que ha sumado, por ahí no la palabra es un despertar, sino una conciencia política de quién realmente es el enemigo. Y a veces expresar todas estas solidaridades es poder analizar en profundidad en qué momento nos encontramos. Respecto de la estrategia, muchas organizaciones en luchas que estuvimos resistiendo estos últimos 4 años, sí teníamos en claro cuál era un objetivo más allá de la diversidad y las diferencias que puede haber hacia el interior de nuestro país, es que no queríamos a Macri. Y desde ese lugar trabajamos distintas organizaciones para que eso se vea reflejado en las urnas. Y entendemos que bueno, eso fue un logro de gran parte de las organizaciones y de los trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados que conforman la central, de que fue posible en ese marco de unidad poder sacarlo, y ahora bueno, cómo avanzar y profundizar esa unidad para poder avanzar con definiciones estructurales que realmente modifiquen la realidad de nuestro país. Ya, compañero. No, bueno, un poco en ese sentido. También esto es, nosotros también estamos diciendo, también no dejar la calle, seguir reclamando todas las que tenemos que reclamar. Exacto. Y poder discutir al igual con todas las cosas que hemos perdido en los 4 años. El primer cuestión es que tenemos en el Estado Nacional en Argentina muchísimos despedidos nacionales, fabricaciones militares, el INTI, bueno, muchísimos. Estamos tratando de, cuando asuma el nuevo gobierno, poder la posibilidad que esos mismos trabajadores puedan volver al trabajo. Y eso es una de las cuestiones que vamos a generar. Por eso también decimos no vamos a dejar las calles. Qué bien. Bueno, estamos dando término a nuestro programa. Yo me voy a quedar solo con unas palabras que mencionaba Gilberto delante, entre la articulación que tenía que tener y la unidad y la estrategia regional que debiésemos tener, en este caso las centrales hermanas de América, a propósito de poder fijar ciertas estrategias regionales, porque ya no basta con solo movilizarnos en nuestros países, sino que hay que verlo más ahora regionalmente, cuáles van a ser las estrategias a utilizar. La lucha por la paz y por los derechos está al orden del día. Exactamente. Y solamente la ganamos en la movilización, en la protesta, exacto, en la calle. Exacto. No la vamos a ganar en el Parlamento. Exactamente. Bueno, les damos las gracias, compañeros. Bueno, y además hoy nos van a acompañar a la marcha que tenemos hoy, como acá desde las 5 de la tarde. Así que, bueno, les dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo programa de lo que es la Internacional de los Trabajadores Unidos por el Mundo. Muchas gracias por habernos escuchado.